Amigos, bienvenidos de vuelta a la segunda parte con nuestro querido amigo Marco Quesada, exalcalde. Ya la invitación que sobra decirla como la vez pasada, pero don Marco, aprovechamos su tiempo, su valioso tiempo que nos regala. ¿Cómo está? ¿Cómo les le ha ido Muy en estos contento, días? bien, bien, bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Un poco más asoleado, ¿verdad? Porque los días han estado intensos en calor, pero bien, contento, Qué muy bien. bueno. Don Marco, me da mucho gusto, pero nos dejó muy intrigados, porque estamos platicando ya sobre su vida personal, cómo fue su Ujú, estancia en Chihuahua, cómo ujú. conoció a su esposa, su experiencia como exalcalde, que usted es muy inquieto y ni retirado de alcalde se detuvo hasta para hacer talache en su casa, pero nos comentaba que usted ya tenía más identificada una ideología política que se le adaptaba más a su ideología, que es un partido que es Morena, el cual ni siquiera existía cuando usted comenzó su carrera. ¿Qué pasa? ¿Por qué entra en Morena? ¿Cómo se da este acercamiento? Bueno, comentábamos que mi distanciamiento con el PRI se dio básicamente con una confrontación muy directa con César Duarte. Ujú. Eso lo platicamos en el pasado podcast. Y así fue, me fui distanciando del PRI, le reclamé a la dirigencia falta de solidaridad en esta lucha tan desigual que había entre un exalcalde sin estar en posesión de poder y un gobernador en ejercicio pleno del poder. Claro. Y el abandono del PRI, el descuido, el plegarse a los intereses del gobernador, hizo que me cuestionara si realmente pertenecía a ese grupo. Es así como doy un paso, me distancio del PRI, tomo distancia y posteriormente me retiro. En el 2018 prácticamente me retiro del PRI y ya tenía algunos años pues fuera de la política. Llega el 2021 y en ese momento yo tenía el interés de volver a hacer política porque a final de cuentas tengo el derecho de hacerla, como cualquier ciudadano. Totalmente. Y encuentro un espacio que coincide con los ideales de centro izquierda, precisamente en Morena. Ya prácticamente el PRI se había plegado a la derecha, ya prácticamente el PRI encaminaba sus pasos a formar una alianza con el PAN. Y ahí ya no tengo ninguna coincidencia pues con el PRI y el partido que se presentaba como un vehículo para poder caminar junto con ellos, para poder desarrollar ideas comunes, es Morena precisamente. Y yo le agradezco mucho a Morena que me ha abierto las puertas del partido, he conocido amigos maravillosos, gente extraordinaria, gente muy valiosa que tiene la misma formación ideológica, el centro izquierda, lo que hablábamos de la formación de socialdemócrata, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esas son mis coincidencias y esa es la oportunidad que tengo yo de volver a participar en política, en plena coincidencia ideológica con el Ok. partido. Don Marco, me surgió una duda y es así como muy vaga antes de continuar en el tema de Morena. Si no es indiscreción, ¿cuál fue la problemática que hubo con César Duarte? César Duarte es una persona muy polémica, con pues una historia verdaderamente desastrosa al final que tuvo. Eh, ¿Se podría saber cuál fue la fricción que tuvo con él? Te voy a platicar algo que sucedió cuando fuimos diputados. Los dos éramos diputados y el coordinador era el profesor Mario Tarango, en paz descanse, no sé si lo Sí, recuerdas. claro, claro. Era un buen líder, era Ujú. el líder de la bancada del PRI. Y César Duarte y un servidor coincidíamos como diputados en el Congreso local. En ese entonces, el profesor Mario Tarango sometió a elección de los diputados priistas la subcoordinación. Acuérdate que el profe Tarango era el coordinador. Y votaron y nos presentamos dos a la elección. Por un lado César Duarte y por el otro lado un servidor. Los dos queríamos ser subcoordinadores y nos sometimos a la votación de los compañeros priistas en aquel entonces. Y le gané la elección a César Duarte y desde entonces se fue fraguando una rivalidad que se daba dentro del Congreso del Estado. César Duarte era un hombre muy especial porque por un lado te daba una cara y cuando tenemos las reuniones de diputados para tomar acuerdos, en las reuniones era una persona y fuera de las reuniones era otro, siempre con un estilo muy peculiar de cuestionarte por atrás, de estar hablando con el resto de los compañeros y no te hablaba de frente. Y eso fue generando de alguna manera una división y una separación entre César Duarte y un servidor desde que éramos diputados ya hace algunos años, ¿verdad? Luego, cuando fui alcalde, él era un hombre que tenía el deseo siempre de imponer su voluntad en todos los frentes. Era un tipo que tenía un ejercicio de autoridad muy intenso, podríamos llamarle así.
y quería involucrarse en diferentes acciones en el municipio. Y pues yo consideraba que había que tener una distancia conveniente con el gobernador, ¿verdad? Si bien es cierto, éramos del mismo partido, lo respetaba, pero no coincidía en algunos intentos que él tenía por recomendar los contratistas, recomendar los proveedores. Generalmente me mandaba gente con el propósito de que prestaran servicios o que hicieran obras, y algunas de estas personas no fueron agraciadas. Y eso le molestaba profundamente a César Duarte. En alguna ocasión, te voy a platicar algo, me Gracias. envió a unos contratistas con el propósito de que suministraran las lámparas LED para la ciudad de Chihuahua. Era enorme el trabajo que había que hacer, pero era un contrato multimillonario que merecía un análisis más a fondo del cabildo. Y él quería que lo sacaran a fuerza y que viéramos el contratista que él proponía. Sí. Bueno, finalmente no lo hicimos. No lo hicimos, hicimos una comisión en donde la comisión determinó que no era viable cambiar el sistema de alumbrado público porque en aquel entonces las lámparas LED aún estaban en una fase imperfecta, todavía no llegaban a una madurez. Ya. ¿Sí? Ujú. Ahorita las lámparas LED, bueno, Sí. son ya parte de la vida Muy cotidiana, comunes, así pero en es. aquel entonces era una tecnología muy reciente y entonces no estaba probado que pudiera funcionar, cambiar o sustituir 120,000 lámparas en la ciudad. Era enorme. Enorme. Y entonces decidimos en esa comisión que no era el momento porque las lámparas LED no estaba madura la tecnología y porque aún era demasiado costoso. Eso generó mucha molestia en él, generó encono en el exgobernador, se molestó porque precisamente no atendimos su recomendación y fueron ese tipo de detalles que siempre nos alejaban. Yo quería mantener, bueno, una independencia respetuosa del gobierno, pero él siempre pretendía en todos los frentes, no solamente en el municipio, en el Congreso del Estado, en el Poder Judicial, imponer decisiones. Entonces eso nos llevó a un distanciamiento que luego cuando salgo lo aprovecha con toda fuerza por el tema de la discusión. ¿Eh? Esa fue la relación con Duarte, un poco tirante. Yo creo que, o sea, todos lo veíamos como gobernador y yo no entendía eso del tema de César Duarte y no entendía la rivalidad, pero qué bueno que nos lo aclara. Acuérdense que él tenía un dicho que decía, el poder es para poder. ¿Te acuerdas? Sí, claro, Eso demuestra un poco esa esa característica. característica de él. El poder es para usarse, para controlar, para poder dominar. Esa era un poco su filosofía. Sí. Pues sí, sí, a lo mejor sí vale la pena dominar a los criminales, pero no quieras dominar a todo, ¿verdad? Y Ajá, además imponer tus condiciones o tus criterios, tus contratistas a claro, todos los gobernantes claro, y municipales. No, era así un poco. La característica del exgobernador. qué Tenía esas difícil. características. Yo creo que es un mundo sumamente difícil y más siendo el mismo partido, pero ¿Sabes? Para los alcaldes que se van el año más difícil es el cuarto, el cuarto, donde ya no están. donde ya no está, Así porque es, ya no tienes la relación con la prensa, tus mecanismos de defensa son limitados, tienes por un lado un grupo de diputados que te van a estar cuestionando la cuenta pública que dejaste, claro. y entonces el momento más difícil de cualquier alcalde es el cuarto año, donde no tienes mecanismos para defenderte, y si tienes un gobernador que está dispuesto a jugar en contra, bueno, pues te la pasas muy mal. Eso me sucedió al terminar la presidencia municipal. Fue de los momentos más Más difíciles. difíciles para un servidor y para mi familia. Híjole, qué complicado. Don Marco, gracias por aclararnos de dónde surge la rivalidad con César Duarte. Me da ahora una duda. Llega usted, pasamos en el tiempo, llega Morena, y ¿cómo es para usted la percepción de esta figura tan fuerte, tan popular, esta arrasada que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué percepción tiene usted del presidente, don Marco? Y el presidente, como todo ser humano, tiene virtudes y defectos. Todos los presidentes los tienen. Ujú, Y también hay un derecho en los mexicanos en juzgar la actuación. Pero siempre es importante juzgarla con objetividad. Generalmente la historia va acomodando a los gobernantes en su sitio. No siempre es conveniente calificarlos al término o en su mandato. Creo que el tiempo los va ubicando exactamente en su lugar. Pero hay algo que no se le va a escatimar y que se le va a reconocer al presidente de la República. Y estoy seguro de eso, ¿eh? Ha sido el único presidente que ha volteado a ver a los sectores más humildes, que ha visibilizado a gente que realmente era invisible para la sociedad y gente que hoy tiene condiciones de dignidad para poder vivir. Es el único, véalo usted. Su comunicación permanente y diaria.
sus políticas públicas, sus ejercicios en el gobierno, siempre llegan a un punto. Los sectores más humildes, los más pobres, los más vulnerables. Y eso no me parece nada mal, porque en un país tan desigual como el nuestro, donde la concentración de la riqueza está en muy pocas manos y una gran cantidad de gente tiene lo mínimo, ver estos sectores para lograr un desarrollo de todos es importante. No se trata de quitarle a este para darle a este, no, se trata de que juntos impulsemos los sectores más humildes para poder lograr un desarrollo. Mira, las becas que se otorgan a todos los jóvenes de bachilleres, esas becas son muy importantes. Las juzgamos con mucha ligereza y decimos, no, flojos, los ninis. Los No, ninis, no, sí, oiga, ajá. todos esos jóvenes que están en el colegio de bachilleres, que están en las preparatorias públicas, tienen un ingreso que ha fortalecido el ingreso familiar. Los padres por lo menos no tienen que hacer algunos gastos en uniformes, en útiles escolares. Eso ayuda a la economía de los sectores más vulnerables, pero además te permite que los jóvenes permanezcan en la escuela. Si lo que necesitamos es que ellos estén en la escuela, no en las calles. Y entonces eso se convierte en un estímulo. Le voy a dar otro programa que es una magnífica idea y que a veces lo critica la gente sin saber. Hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo Futuro. En ese caso, los jóvenes se emplean con usted, por ejemplo, como arquitecto. Usted puede emplearlos aquí, ponerlos a hacer algunas tareas básicas, pero les permite capacitarse. Y el gobierno mexicano le paga a esos jóvenes durante un año. Si usted, por ejemplo, se inscribe, si solicita dos, tres jóvenes que le vengan a ayudar con su oficio, por ejemplo, tomar medidas, a- a- eh, trabajos que usted puede encargarle a un joven de preparatoria. Ese joven se va a capacitar durante un año y le va a pagar el gobierno su capacitación. Eso le ayuda a la empresa, a usted como empresario, para que pueda contratar jóvenes, capacitarlos, prepararlos y a la vuelta de un año usted decide si se queda con ellos o los libera. Pero los jóvenes cuando los liberan ya tienen un oficio, ya tienen un conocimiento de la empresa. Fíjese qué importante es, le ayuda al empresario y le ayuda a los jóvenes para poder tener un empleo o para poder buscar una oportunidad en su primer empleo en la vida. Fíjese, Interesante. y ese programa luego se juzga con mucha ligereza. Es que, ¿sabe qué pasa? Hay muchos prejuicios en cómo calificamos a la gente y como que estamos envueltos en una lucha de prejuicios y de clases. Y los de Morena, ¿no? Son gente ignorante, gente que vive el presupuesto. Vi una expresión tan desgraciada en un grupo donde yo pertenecía y que me pareció de una persona a quien yo respetaba porque tiene conocimientos, es una persona seria, y decía, nosotros somos los que producimos, ellos son los que cobran, los que se acaban nuestros impuestos, refiriéndose a los humildes. Es una expresión cargada de soberbia. En ese momento yo decidí salirme de ese grupo, porque no puedes permitir que alguien se exprese con ese nivel de prejuicio, es decir, yo soy el productivo, el que genero riqueza, y aquellos son los que se acaban mi riqueza. ¿Cómo? Eso es estar fuera de todo orden, es una expresión clasista. Es más, ¿sabe qué sería? Esa es una expresión, bueno, ¿para qué calificarla? Pero me parece que es una expresión cargada de prejuicios y tal vez con discriminación, Totalmente. ¿no? Yo no me lo imagino usted diciendo, yo soy el que hago la riqueza de este país Para nada. y los adultos mayores son los que se acaban mi riqueza, lo que yo hago. No, no. Bueno, en eso estamos inmersos, en medio de una serie de luchas, de prejuicios, de rencores, y que hoy se expresan con toda claridad en esta campaña. Podemos hablar de ellos, si le parece, ¿verdad? Sí, Mire, claro, se me hace muy, muy importante incluso. fíjese en esto. A mí me disculpa, pero tengo deshidratado ya No, algunos, hombre, loco, las algunos caminadas que se días. avientan, Y el Marcos. calor, ya Sí, está claro, intenso. horrible, horrible. Bueno, fíjese en esto. Escucho yo algunos comentarios ahí en las redes sociales que dicen, Morena va con rumbo al comunismo. Morena es socialista. No permitas que lleguemos a esos niveles. Protejamos a Chihuahua. A ver, vamos haciendo una reflexión fría sobre todas estas expresiones, porque no se trata solamente de dar una opinión subjetiva. Voy a dar opiniones objetivas basadas en cifras y números. Le doy estos datos. La inversión extranjera directa en el país, es decir, aquellas empresas que vienen de fuera a instalarse en el país por largo plazo,
ha batido récord. Estamos en las épocas en donde más empresas de fuera vienen a instalarse a este país rompiendo récord de inversión. Ok. ¿Sí? Ajá. Rompiendo récord. O sea, Usando. significa que ha sido las inversiones máximas que ha tenido este país. ¿Y qué sucede con estas empresas? Estas empresas se instalan en el país porque tienen confianza en que en el largo plazo van a seguir produciendo, operando y formando parte de una cadena de suministros con la industria estadounidense. Segundo dato que le doy. La tasa de desempleo es la más baja que se ha registrado desde que este indicador se mide desde 2005. O sea, estamos en la época en donde el desempleo ha sido de los niveles más bajos en la historia de México, Wow. 2.4%. Ok. O sea, Wow. le voy a dar otro dato. Acuérdense, cuando llegó Andrés Manuel o cuando iba a llegar Andrés Manuel a la presidencia, decía el dólar iba a irse a 30 pesos. De 23 íbamos a subir a 30. Bueno, hoy el peso mexicano es una de las monedas que más se utiliza, de las monedas emergentes, evidentemente, que más se utiliza para operaciones cambiarias y negociaciones, porque tiene fortaleza. Esto no se debe solamente al gobierno, se debe al Banco de México y su manejo, se debe a la confianza, pero también a la disciplina fiscal. Entonces, encontramos, por ejemplo, una cotización fuerte del peso, que significa también confianza en la economía mexicana. Te voy a dar el último dato, que es muy importante. Gracias. El año pasado México superó a China como el principal socio exportador de los Estados Unidos, superando a China y a Canadá. Somos el principal socio de los Estados Unidos, que le vendemos más a él. O sea, con esto te quiero decir algo. Nuestro futuro está en la generación de industrias, sobre todo de alta tecnología y de alto valor agregado, que paguen mejores salarios, no las maquilas tradicionales. Esas ya han ido pasando. Si tú te das cuenta, ya no es el mismo modelo maquilador de hace 30 años. Ujú. Ahora es un modelo de maquilas con mejores empleos. Y en un futuro, el corredor transísmico, ¿has escuchado hablar de él? Que se menciona muy poco, pero esa es una obra importantísima para este país. Va a conectar el Golfo de México con el Océano Pacífico. Va a permitir que muchos de los barcos que hoy cruzan por el Canal de Panamá crucen por Veracruz y terminen en Chiapas. Wow. Este corredor va a tener además 12 parques industriales que van a beneficiar enormemente el sureste. Esta obra es importantísima. Como tú puedes ver, nuestra orientación, la de México, está anclada en las empresas de ese nivel, de alto valor agregado, en la generación de industria para poder generar riqueza en el país. Y para que esas empresas se instalen, tiene que haber garantía de propiedad privada, confianza de los inversionistas, un país que entienda cuál es su futuro. Y entonces estas expresiones que hay, que me parecen profundamente ignorantes, de decir, vamos rumbo al comunismo, no permitas que México se derrumbe. Espérame, ¿cómo? Revisa tu situación, entérate poquito antes de hablar como el perico. Date cuenta de cuál es la situación del país, cuál es el futuro del país y te darás cuenta de que México tiene un mejor futuro. Y creo que con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum, que entiende muy bien de estos procesos industriales, que es científica, que además es una mujer muy preparada, sin lugar a dudas México va a tener un mejor futuro. Pero entonces, ¿cómo te explicas que la gente más preparada, la gente que por lo menos tiene más estudios, anda sembrando el temor y el miedo? ¿Cuáles son las razones? Si ya te di datos objetivos y te dije, ¿cómo está México en este momento? La siguiente pregunta es, ¿quiénes promueven estos dichos de México, Venezuela, comunismo? Hay un sector, por lo menos te puedo hablar aquí en Chihuahua, de gente, familias, que tradicionalmente han sido familias muy ricas, que tienen propiedades, que tienen tierra, que tienen negocios cercanos al panismo. Estos negocios cercanos al PAN hoy hacen múltiples negocios con el gobierno del Estado y con el gobierno municipal. Tú podrás verlos. Y la mayor parte de ellos son descendientes de Luis Terrazas. Esas familias son descendientes precisamente de Luis Terrazas. Y estas familias hacen múltiples negocios con el gobierno a través del PAN. Durante muchos años, el PAN protegió los intereses de estas familias. Eran precisamente los mecenas del panismo. Eran quien financiaban las campañas del PAN. Acuérdate, esto es
muy Sí. viejo. Te Ujú. estoy hablando de los 80, 90. Había un grupo de familias que siempre estaban apoyando al PAN para que hiciera su lucha contra el PRI. Hoy ver al PRI y al PAN juntos, cuando el PRI lo que defendía era precisamente que estas familias no se apoderaran del poder para que no hicieran los negocios, sino que hubiera una mejor distribución de la riqueza. Hoy ver al PRI en esa condición, te preguntas, bueno, ¿cuáles son los intereses? O sea, ¿cómo el PRI llegó a caer a ese nivel cuando era la lucha que teníamos hace precisamente algunos años? Entonces, hay este interés de parte de estas familias que siempre han hecho negocio vía PAN con el gobierno, que manejan el desarrollo urbano de la ciudad, que les interesa trazar las calles por donde pasan las vialidades y tienen ellos terrenos para poder después desarrollarlos y venderlos caros. ¿Ve? La vivienda en Chihuahua es una de las más caras. ¿Y por qué? Porque el valor de la tierra es muy alto. ¿Qué le dé el valor a la tierra? Las vialidades, el trazo de una vialidad, cómo orientas el desarrollo urbano. Y en la medida que vas orientando el desarrollo urbano, favoreces los lotes de estas familias, después le dan un valor muy alto y el valor de la vivienda en Chihuahua es altísimo, porque buena parte del componente es la tierra. El valor de la vivienda tiene dos componentes, la tierra y la construcción. Los dos tienen un alto valor, pero si tú le cotizas alto la tierra, ¿quién se perjudica? Pues el joven que no puede comprar una No casa. puede comprar Tú que casas. eres arquitecto, por ejemplo, ¿cuánto vale la tierra? Oh, O sea, bien. ¿qué tanto cuesta tener lotes? Pues mucho. Y luego tienes que fraccionarlos, dividirlos, notificarlos y tienes que venderlos caros para que te genere una utilidad. Entonces, en buena medida, estas familias, dueñas de la tierra, ya sabes de quién te hablo, perfectamente lo Claro, sabes, claro. todas estas familias dueñas de la tierra les interesa seguir controlando el desarrollo urbano de la ciudad. Les interesa ir diseñando vialidades, generando planes que les favorezcan, asociados con quién, con el gobierno. Y eso les hace mantener riqueza y poder. Son ellos los que principalmente impulsan estos comentarios de decir, no, hombre, Morena es de personas poco inteligentes, de personas que hacen conflicto, de personas que van rumbo al comunismo, que son comunistas o socialistas. Pero por Dios, he escuchado hasta comentarios ahorita que en qué cabeza cabe, dicen algunos, van a cerrar las iglesias. Por Dios, A cerrar las iglesias. sí, hasta dicen, oye, no, no va a hacer que coman niños vivos los de Morena. Dios, ¿eh? Velo. ¿En qué cabeza cabe que hagan este tipo de comentarios? Pero ¿sabes qué? Lo más raro es que las personas que más niveles de estudio tienen son los que lo repiten en las redes. Entonces, ¿cómo? Este nivel de ignorancia, de manipulación, ¿cómo se permiten ser manipulados de esa manera? Claro. Hace algún tiempo recuerdo que el presidente comentaba el tema de los aspiracionistas, ¿no? Que hay personas que a lo mejor, no sé, si tienen una cercanía con este tipo de familias, pues quizá ellos creen que en un futuro van a poder tener este control, ¿no? Sobre las tierras y el mercado inmobiliario, pero la verdad es que el apoyar un movimiento así, pues simplemente perpetúa hasta que tú no te puedas ni siquiera comprar una casa, ¿no? O sea, Ujú. el que uno sea clase media hay que estar ubicado de realmente dónde está, que uno no es un millonario que puede llevar las riendas de una ciudad por Cada, intereses cada propios. quien es libre de escoger qué compra, qué tiene, qué vehículo usa, qué Ujú. casa tiene. Sí, Cada quien es libre, eso no se puede juzgar, porque a final de cuentas es el dinero de cada quien. Pero lo que tenemos que cuidar es que estas grandes familias no se sigan apoderando del interés público, claro. porque en la medida que ellos se apoderan del interés público, de las vialidades, de todas estas cosas que hablamos, del desarrollo urbano de la ciudad, encareces el precio, por ejemplo, de la vivienda y de la tierra. Claro. Si tú generaras vialidades en otra zona en donde ellos no tienen estos intereses, podrías abaratar el costo de la tierra y mejorar el precio de una vivienda. Pero fíjate, siempre hay ese empeño. Algunos, CTU, fíjate, siempre hay el empeño de diseñar vialidades por donde están sus propiedades. Esas vialidades le dan riqueza, le dan valor a los terrenos por donde transitan. Luego tienen la oportunidad de vender más caro y de hacer más dinero y hacer más riqueza.
Increíble que hay manos moviendo Claro que las el hay, rumbo en la ciudad y por ahora los supuesto. jóvenes que todavía no están tan empapados, que les gusta mucho las teorías conspiranoicas, sí hay realmente familias que pueden darle el rumbo y afectar cómo se mueve la opinión pública, distorsionar, ¿Y cómo te afecta a ti como arquitecto? ¿Cómo le afecta a un joven que quiere comprar una casa? Bueno, pues el terreno es muy caro. Vean. Y luego después, cuando las compras vienen muchas quejas con los desarrolladores, ¿estás de acuerdo? claro, Muchas quejas sobre el desarrollo y las construcciones. Pero esa es una realidad. O sea, otra realidad. Te la voy a poner sobre la mesa. ¿Quiénes son los dueños de las agencias automotrices? mm, ¿Mm? sí, Bueno, ahorita están íntimamente ligados, ¿verdad? Uno es suplente de Marco Bonilla y otro es muy cercano a la gobernadora. A ellos les han comprado una gran cantidad de flotillas de vehículos. El gobierno estatal y el gobierno municipal se estima que son más de 250 millones de pesos en vehículos estas empresas. Te voy a dar un dato que a mí me parece sorprendente. Las patrullas que está rentando el municipio vale 3 millones de pesos cada una de las patrullas, pero las está rentando el municipio, el expresidente, el presidente con licencia, hoy candidato. Son 3 millones de pesos por cada patrulla. Al término de la administración, la recoge quien lo está rentando y el municipio tuvo que haber pagado 3 millones. ¿Cuánto te gusta que cueste cada patrulla? ¿1,5 millones? ujú, Bueno, pues se lo están rentando en tres y no son propiedad del municipio. Cuando se acabe el contrato de arrendamiento, la recogen y el municipio se se queda quedó sin sin nada. unidades. Solamente el servicio durante 3 años de estas unidades. Pero fíjate, 3 millones de pesos por cada patrulla. Cuando me parece que las patrullas, si tú los compraras, las comprarías en 1,5 millones. Qué loco. Fíjate el negocio que se hace, ¿eh? De 1,5 millones que puede costar la patrulla, aparte están pagando 1,5 millones más y cuando se acabe el contrato, las patrullas regresan a quien está ofreciendo el negocio. Se queda el municipio sin nada. No, sí, se queda sin nada. No estoy contando mentiras, revísenlo. Hay que Claro, checarlo, ¿verdad? no, claro, Porque este es el totalmente. contrato de arrendamiento que tiene actualmente el municipio por algunas unidades. Creo que son 100 unidades las que rentó bajo estas condiciones. Ahí, te va, ahí vas viendo, ¿verdad? No, y no, Cómo se están dando los intereses en los negocios al interior del poder, ¿verdad? qué locura, y pues son cosas que uno no se da cuenta, son cosas que uno no sabe. ¿Sabes qué ha faltado? Más espíritu crítico a Morena. Poner las cosas sobre la mesa y decir, a ver, hay esto, reflexionemos sobre este tema para que la gente lo conozca, porque creo que le ha faltado eso a Morena, hablar con más claridad sobre todos estos negocios que se dan al amparo del poder. Por ejemplo, en el caso de la golondrina y el príncipe, ¿te acuerdas? Híjole, Esa sí. obra. No voy a calificar la obra, porque puede ser una obra extraordinaria. Incluso yo respeto al productor Alberto Espino, lo conozco, es un tipo inteligente. Ha hecho varias obras en la ciudad y me parece que son muy buenas. Yo no lo juzgo a él, pero pagar 50 millones de pesos por una obra que disfrutó la gente, ponle tú durante una semana o más, lo que tú quieras. Está bien, pero Alberto Espino es mecenas de Federico Elías, de CTU. Siempre le ha ayudado con diferentes tipos de obras, siempre ha tratado de apoyarlo. Está bien que lo apoye, eso no es malo, eso vale la pena, pero que no lo haga a costa de los recursos tuyos y míos, porque esos 50 millones de pesos, te voy a decir dónde hubieran servido mucho. Al norte de la ciudad hay unos fraccionamientos, colonias que batallan mucho para incorporarse a la vialidad. Si esos 50 millones de pesos se hubieran invertido ahí para construir un puente a desnivel y una gasa, hubiera permitido que la gente disfrutara por muchos años una obra de infraestructura vial que les hubiera permitido facilitar su vida, el tráfico vehicular. 50 millones de pesos se hubieran podido utilizar para ese propósito. Y a lo mejor ahí no se hubieran, se hubieran utilizado por muchos años, no como el caso de la golondrina y el príncipe que se disfrutó por 5, 6, 7 o 10 días, los que fueran. Entonces, ¿por qué utilizamos los recursos públicos en beneficiar a algunas personas? No califico la obra, insisto, califico la intención. Mejor utilícenla para poder resolverle a la gente los problemas. Ahí en la Guillermo Prieto Lujano, en la Pistolas Meneses, es un atolladero de la cual la gente batalla para salir. ¿Por qué no utilizaron ese recurso para hacer una obra que le permitiera a la gente facilitar su vida, su tráfico vehicular?
Esas son las cuestiones a las que yo me refiero concretamente de cómo el vínculo que durante muchos años hay entre el PAN y estas familias ricas, acaudaladas de Chihuahua, ha generado una asociación en donde se expresa en los negocios. Por eso a ellos les interesa mucho mantener esta relación. Ahora, no es nuevo que el PAN ha sido apoyado por estas familias durante muchos años. Acuérdate, siempre se decía, el grupo que está atrás del PAN son algunos empresarios, como por ejemplo los Terrazas, de Cementos de Chihuahua, Cáliz, bueno, varios de ellos. Era el grupo que financiaba precisamente el panismo en Chihuahua para que pudiera alcanzar victorias. Esto se dio desde el 85, cuando Francisco Barrio intentó ser gobernador por primera ocasión contra Fernando Baeza y eran enemigos acérrimos. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Bueno, el PRI decía, no permitamos que estas familias que están apoyando al PAN se apoderen ahora del gobierno y de los negocios. Hoy los ves juntos abrazándose a los dos. ¿Eh? Qué Es bueno. parte de la historia política, pues, Es de una Chihuahua. cátedra lo que nos está dando Marco de la historia, porque la verdad es que, pues, es sabido que en Chihuahua, pues, hay familias que la controlan, pero la manera en que tiene bien detectado cómo es el funciona y el teje-maneje es verdaderamente hasta espeluznante, por así decirlo, porque son cosas que pues, muchos no sabíamos. Pues sí, ahora te los Entonces, platico, ¿verdad? Le ha caray. faltado más a la oposición ser claro sobre estos temas y hablarlos con total claridad para que la gente pueda entenderlos, ¿verdad? ¿Mm? Don Marco, es un tema que, o sea, y se lo digo como que me lo despertó a mí. ¿No le da a usted miedo meterse con estas familias o con un partido tan fuerte en el estado? ¿Cómo conlleva eso usted en su vida personal? Porque es parte de la oposición. La oposición tiene que ser real en estos planteamientos. Además, lo estoy hablando de manera respetuosa, Claro, clara pero respetuosa. claro, ¿Mm? claro. No tengo De temor, acuerdo. no tengo temor. Marco, un tema que también quiero abordarlo desde la manera más ignorante, porque la verdad es que la expertise y la opinión que usted le da creo que clarifica mucho la intención que tiene. Y usted ya al día de hoy llegó a ser candidato a diputado federal. Ujú. ¿Nos podría explicar qué es un diputado federal? Bueno, acuérdense que hay una teoría que se llama la división de poderes. Iniciando pues. Esta teoría, que es una teoría asumida mundialmente, establece que el poder no puede estar en manos de una sola persona, porque el poder en manos de una sola persona lo hace corruptible y lo hace que dañe los principios o los derechos humanos. Por lo tanto, se separan los poderes. Uno es el poder judicial, el que se encarga de juzgar los actos de las personas, actos criminales o actos civiles, y se utiliza las leyes para poder determinar qué cosa es justo, qué cosa no es justa. Ese es el poder judicial. El otro poder que encontramos es el ejecutivo. El ejecutivo es el que se encarga prácticamente de hacer las cosas, de operar programas, de disponer de presupuestos para hacer obra pública. Y hay un tercer poder que es el poder legislativo. El poder legislativo tiene como propósito crear leyes y aprobar presupuestos, entre muchas facultades más. De tal suerte que usted puede ver que los poderes se reparten en tres. Se le llama incluso cuarto poder a la prensa. Esa es una expresión, ¿verdad? Se Sí. dice el cuarto poder porque también influye, pero no es formalmente un poder. Nuestra constitución, nuestras leyes establecen que son tres poderes. El poder legislativo tiene la facultad de crear leyes y tiene la facultad de aprobar los presupuestos que va a ejercer el poder ejecutivo. Y hay dos niveles, el nivel federal y el nivel local. El nivel federal sesiona en México y analiza las leyes de carácter federal. Y en el caso del poder legislativo local, sesiona en Chihuahua y toma decisiones sobre el estado de Chihuahua, su soberanía. En el poder legislativo federal hay dos cámaras, la de senadores y la Cámara de Diputados. Entonces, básicamente, el poder legislativo federal, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, atienden a cuestiones de orden federal. Ok. Por ejemplo, los senadores atienden a principios como los acuerdos internacionales, la relación de México con otros países, los convenios que se celebran entre naciones. Esa es una de las facultades de los senadores. El Congreso local, el Congreso de la Cámara de Diputados, perdón,
es aprueba, por ejemplo, el presupuesto que va a ejercer el Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Ok, qué Sí, interesante. Muy bien, está perfecta la explicación. espero que te haya servido eso. Muchísimo, y creo que para la gente que escucha que diputados locales, federales, bueno, ya van a entender por qué federal. Y Exactamente. en su caso, Marco, ¿por qué eligió ahora la federación? Y tener interés, primero, de participar en política. Eh, Algunos me decían, oye, participa como candidato a presidente municipal. No, yo creo que ese asunto ya lo intenté, ya lo hice en su momento y creo que hay un buen candidato en Miguel Latorre, Ujú. una persona valiente que en mi juicio va a hacer un gran papel y no había que estorbar, por el contrario, había que ayudar. Y la oportunidad de ser legislador federal, yo creo que puede ser una buena oportunidad para establecer una relación con el gobierno federal, con la doctora Claudia Sheinbaum, y buscar la manera de poder tener mejores condiciones para Chihuahua. Fíjate que estuve desayunando con ella en el Gallito Mañanero, te voy a Ah, ¿a platicar. poco? Qué bien. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo es la doctora? el miércoles de la semana pasada. Ujú. Desayuné con ella en el Gallito Mañanero, platicamos por cerca de unos 40 minutos. Es una mujer brillante, Brillante. muy inteligente. Te voy a platicar algo. Cuando yo le describí algunas cosas de la problemática de Chihuahua, ella escuchaba con mucha atención y luego tomaba nota. Y luego iba haciendo preguntas, como que tiene una visión científica del quehacer, Ya, su ¿sí? metodología de Tiene una preguntas. metodología para poder llegar a un razonamiento profundo, ¿verdad? Wow. No solamente escucharte, ah, bueno, sí. No, 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 sino yo lo notaba como su pensamiento era un pensamiento como científico, que iba desmenuzando por partes el problema. Cuando yo le platicaba, por ejemplo, de la falta de inversión, de la necesidad de que Chihuahua tuviera más cercanía con la federación, iba haciéndome preguntas y yo me imaginaba así como si estuviera desglosando un Sí. problema para poderlo unir. Una mujer brillante y lo que más me llama la atención es, va a ser una mujer muy decidida. Sí. Los que piensen, los que piensen que va a haber atrás personas que van a mover los hilos, no, hombre, se equivocan rotundamente. Es una mujer muy decidida, verán. Se van a dar cuenta, vamos a tener una mujer histórica en la Y presidencia de la República. no sé qué opina usted, Marco, pero en el debate veo que no es nada emocional, veo que no le afectan los ataques, o sea, está muy enfocada, creo que en su estrategia y en los objetivos. Es una mujer inteligente, Tiene cerebral, inteligencia emocional, ¿verdad? Muy es fuerte. cerebral. Entiende que no, no es necesario hacerle caso a Ahí la en otra los señora. piquetes de Sí, costilla. sí, porque tú veas a la otra señora. Por Dios, no, no. No, la veías y cómo hacía caras y gestos y sus comentarios. Bueno, ay, quién sabrá, pero Claro, no, no, me parece que hay un nivel de inteligencia muy grande en ella. Es de una mujer acuerdo. muy inteligente, muy brillante. Don Marco, en su demografía de su candidatura a la diputación que usted está jugando, ¿qué zonas abarca? El sur y el oriente de la ciudad, podríamos llamarlo así. Hay dos chihuahuas. Ajá, Un chihuahua próspero, desarrollado, sí, parece Estados parece Unidos, Estados Unidos. y hay un Chihuahua, desafortunadamente, con muchas carencias, donde la pobreza está a flor de piel, Rezagado totalmente. muy rezagado. Entonces, ese Chihuahua es el que representaré en un futuro. De acuerdo. El Chihuahua más desarrollado, menos desarrollado de la capital, donde hay muchas problemáticas, ausencia de autoridad, basureros en calle, escombro, basura. Sí, sí, hay mucho de eso y me ha sorprendido, ¿eh? Porque ahora que lo he estado recorriendo, la ausencia de la autoridad se me hace muy grave. De veras, me encuentro parques desatendidos. Es más, hace más de una semana estuve en la colonia 3 de Mayo y me dicen los vecinos, oiga, fíjese que se robaron la malla del parque que usted hizo. Construimos ahí un parque Ah, vi el video, sí, ¿cómo no? y en ese parque había un campo de fútbol y le pusimos malla ciclónica para que no se fueran los balones. Pues se robaron la malla ciclónica. ¿Cómo? ¿Dónde está la autoridad para que te roben la malla ciclónica completa? No, ya es Y por supuesto el parque estaba desatendido. desatendido, descuidado. Claro, Sí, ese Chihuahua me corresponde y ser uno no representarlo, ¿verdad? claro. Y ayudar, ¿verdad? Claro. Hay un tema que a mí se me hace que es importante aclarar porque muchas veces he visto que la ciudadanía exige cosas que a lo mejor no le tocan al candidato por la función que busca. En su caso, ¿qué puede esperar la ciudadanía de ese distrito de usted, don Marco? Efectivamente no puedo pavimentarles, ¿verdad? Ni Claro, puedo hacerles parques, porque eso le corresponde al alcalde. así es. Pero lo que sí puede ser es un buen gestor, Ok. una persona que estés con ellos, hacer reuniones, asambleas, juntos solicitar la atención. Miren, acuérdense una cosa, la unión hace la fuerza. Es diferente que una persona vaya a solicitar una obra de pavimentación
a que todos juntos, con un representante popular, pueda plantearle al presidente municipal la necesidad de una atención. Entonces, ese es un papel que yo hice cuando fui diputado local, precisamente. Ahí coseché muchos amigos, porque me tocaba andar con ellos en reuniones. Generalmente hacía 2 reuniones por semana en diferentes colonias del distrito. Y ahí atendíamos problemática y nos poníamos de acuerdo para ir a dependencias, para hacer cosas. Eso lo puede hacer un legislador, sin descuidar sus tareas fundamentales, ¿verdad? Que es poder estar en el Congreso, ¿no? Porque además hay un periodo de receso donde los legisladores no tienen que estar concentrados en México. Pueden regresarse a su distrito para poder hacer este tipo de tareas de representación. ¿Mm? Ok. Entonces, en el tema de su distrito, es la parte oriente, es una parte muy descuidada. Suroriente, Suroriente, así es. el Cerro Grande, las faldas del Cerro Grande, del canal hacia allá, Ujú. esta parte del centro también, ¿verdad? Sí, Estamos hablando del canal hacia allá y luego corre por todas estas colonias como la Industrial, Nombre de Dios y termina en la colonia Villa. claro. Es más o menos esa delimitación, es como una escuadra, Ujú. viendo la parte sur hasta terminar en la colonia Villa. De acuerdo. Actualmente, Marco, ¿cómo ve la situación de este distrito los temas que usted ha identificado? ¿Ve alguna problemática muy fuerte? ¿Seguridad, salud? ¿Qué es como que sus preocupaciones del distrito? Mm, Mire, voy a hablar sobre un tema que me preocupa mucho porque lo he visto crecer y no estaba presente hace 13 años. El consumo de drogas sintéticas, Ok, el cristal, por ejemplo, o el fentanilo. Terrible, ¿eh? Terrible. Ha atrapado a muchos jóvenes enormemente. Ves casos desgarradores de personas que se encuentran enganchadas con estas drogas. ¿Por qué? Porque son baratas, muy adictivas y además destructivas. Agreguen el fentanilo, que es otra de las drogas que empieza a circular en nuestra ciudad. terrible. O sea, terrible. ¿Y qué genera esto? Mire, hace 20 años México era un país, tal vez hace más, de 30 a 20 años, México era un país de tránsito. La marihuana se cultivaba en la sierra y se llevaba a los Estados Unidos. Luego se convirtió en un trampolín con la cocaína y llegaba aquí a México y la mandaban a Estados Unidos. Pero empezó México a convertirse en un país de consumo, ya no era de tránsito. La cocaína que se llegaba a México, esa cocaína le pagaban a los narcotraficantes con producto y empezaron a desplazar un comercio local y empezaron a generar mercados en las grandes ciudades con la cocaína porque no le pagaban dólares por llevarlo a Estados Unidos, le pagaban con producto. Y el producto lo utilizaban las bandas criminales en venderlas y empezaron a hacer un consumo. Luego después, las drogas sintéticas las empezaron a fabricar aquí en México. La cocaína la traían de Colombia o de Perú, de Ecuador, Ujú. pero la cocaína ya era un producto. Metieron otro producto porque los narcotraficantes empezaron a fabricar la droga aquí en México y ampliaron el mercado. De tal suerte que grandes ciudades como Juárez, Chihuahua, Tijuana, Monterrey empezaron a ser una serie de adictos a las drogas y México dejó de ser el país de tránsito para convertirse en un país de consumo. ¿Qué sucedió con las bandas criminales? Bueno, empezaron a repartirse el territorio. Los de Sinaloa, los de Juárez, los Zetas empezaron a dominar y cada quien decía, yo vendo droga en este lugar, yo soy el único que voy a vender. Y cuando chocaban las bandas, se empezaban a matar entre ellos. Es así como hoy puedes ver muchos ajusticiamientos, muertes, precisamente porque están disputándose el mercado local. Ese es un gran problema. O sea, muchas de las muertes están asociadas precisamente a esta venta de drogas que hay en todas partes de la ciudad. Le llaman picaderos. Y la droga más vendida es el cristal, porque es la más barata en los sectores populares. Entonces, generas un problema de violencia, pero además generas un problema de descomposición social. Muchos pequeños están enganchados con las drogas. Pequeños, grandes, de todos niveles. De todos Vi niveles. un caso terrible de una niña que andaba ahí en un evento, que se acercó conmigo, la saludé y le dije a la señora, ¿es su hija? No, me dice, le voy a contar la historia, me dice. La mamá de ella agarró el cristal y la abandonó. Y lo que hicimos mi esposo y yo es atender a la niña, la estamos cuidando, porque la mamá anda perdida. O sea, esos ejemplos de, pues, terribles,
Yo no soy quien pueda juzgar a la señora, no, no, no. Lo que describe es un gravísimo problema, pero te voy a decir algo. El tratamiento que le damos a este problema no es policíaco, no puede ser policíaco, porque mientras haya consumo va a haber venta. ¿Sabes? Tenemos que verlo desde el punto de vista de la salud pública. ¿Cuándo se genera una adicción? Cuando hay una crisis emocional no resuelta, cuando hay un vacío emocional, cuando hay una insatisfacción profunda. Y entonces buscan la droga como un medio de escapar de la realidad. Y la droga cada vez los va atrapando más y cada vez te va pidiendo más droga, más consumo, hasta que te llegues a perder. Entonces, ¿cuál es el problema? Es un problema de salud emocional y salud mental. Nunca lo hemos atendido eso. Hasta ahora, la salud mental llega a ser ya un tema importante. En mi época, de una generación de los 80s, 70, pues, la salud mental y con un psicólogo era algo así. No, hoy es bien importante para los jóvenes esas terapias, porque dan consejo, dan opinión. O sea, ha tomado relevancia la salud mental cuando antes no lo teníamos eso. Antes decíamos, no, es que para locos es ir a eso. No, no, no. Ya. Hoy la salud mental cada vez toma más relevancia y precisamente en el mundo de las drogas se tiene que atender desde ese enfoque. ¿Cómo lograr que una persona que tiene un desajuste emocional, por lo que tú quieras, porque se divorció, o porque se le murió el papá, o porque se le murió un hijo, o por la razón que tú quieras, está quebrada, cómo le vas a ayudar para salir de la crisis y no encuentre sustitutos o formas de escapar de la realidad que pueden ser el alcohol o las drogas? Por eso es importante los profesionales que te ayuden a superar estas crisis. Yo siempre he insistido que los centros comunitarios que tiene el municipio deberían de tener todos un grupo de profesionales asistiendo a los muchachos, a los jóvenes, a las personas que tienen un problema. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que tienen problemas de aprendizaje. ¿Cómo se le llama esta? Es una Como el déficit de atención. déficit de Ajá. atención. Eso se trata con un profesional de la salud para poder ayudar a los muchachos para que el déficit de atención lo superen. Deberían los centros comunitarios estar ahí para poder asistir a jóvenes que pueden estar cayendo en un problema emocional de drogas, a los niños que tienen déficit de atención. O sea, ahí los centros comunitarios son bien importantes para atender estos problemas de salud. Pero si tú te fijas, la lucha contra las drogas es una lucha hipócrita. La policía, pues, ¿cuánto puede hacer la policía? Puede cerrar un picadero, pero de pronto le abren dos. Hay que atender el fondo del problema, la salud mental. ¿Cómo atender a esos muchachos en las colonias para que puedan superar su problema, su crisis? O un padre de familia que perdió un ser querido, que perdió un hijo y que su angustia, su depresión es tal que encuentra salidas por otro lado. Son los profesionales los que pueden ayudar. Entonces, nuestro enfoque contra las drogas tiene que ser a nivel de salud pública, no de policías. Eso creo. Eso es muy, muy interesante, ¿eh? La salud mental, yo creo que usted tiene ya una visión preventiva incluso y no tan reactiva al momento en que ya están en condiciones deplorables, ya Claro, realmente no hay mucho que hacer, es porque es muy algo, difícil sacar a una persona de las drogas. Es muy costoso, muy complicado. Entonces, si pudiera uno adelantarse y darle asistencia a las personas, ayudarles, las cosas podrían cambiar. totalmente. Don Marco, me llama mucho la atención algo que le destaco y se me hace muy, decirlo, simpático, muy lindo de los temas políticos y personas como usted, que veo un programador, por ejemplo, y veo una persona muy estructurada en su mente a hacer códigos, etcétera. Ve a un arquitecto, yo, por ejemplo, ¿no? Y veamos mucho que los muros, que las losas, etcétera. Lo ve usted y usted tiene una estructura de pensamiento enfocada en ayudar a la gente. Y me gusta mucho que hay gente que dedica su vida a estar ayudando, a estar sirviendo. ¿Cómo lo balancea con su vida personal, con su familia? Bueno, déjeme decirle que mi hijo, que yo pensaba que podía ser político, no, no le gusta la política. No le gusta. Y bueno, ninguno de mis hijos pues piensa abordar ese camino. Me hubiera gustado que lo hubieran caminado, pero parece ser que no, que ninguno de ellos. Y mi esposa, pues esa es mi compañera de mil batallas, a ella le gusta la Claro, política. claro. Entonces con ella comparto muchas de estas ideas. Y además, acuérdese que mi esposa se especializó en los temas de la infancia, del DIF, de la juventud, los temas de la familia. Entonces ella me hace aprender muchas cosas, porque su experiencia en el DIF, porque fue directora del DIF municipal, del DIF estatal, fue presidenta del DIF estatal y municipal, bueno, no estatal, no, del DIF municipal y actualmente es directora del DIF en Juárez.
tiene licencia para ayudarme en campaña, pero ella está en Juárez. ¿Se imagina todo lo que puedes aprender de Juárez? Tremendo. Entonces, para mí sí es muy importante, es mi compañera de mil batallas en política, pero también aprendo muchas cosas, por ejemplo, estos asuntos de las drogas, de la adicción, de cómo se están enfrentando los problemas. Bueno, eso lo he aprendido de ella, ¿verdad? Al escucharla, al verla. Entonces, así es como combino pues la vida personal con la política. Están en sintonía, Sí, están. sí, sí, sí. Fíjese que Dios dice que Dios los hace y solo se juntan y Exactamente. qué buena pareja hicieron porque escucho de casos que la mujer o la pareja en general puede ser el detonante para que sean para arriba o para abajo. Entonces, ¿No? pues qué bueno que reman en misma dirección, don Marco. Exactamente. Don Marco, un mensaje que le quiera mandar a los chihuahuenses, sobre todo a los del distrito que va a estar directamente usted atendiendo, un mensaje que les gustaría dirigirles. Bueno, primero que salga pronto el podcast. Y que salga antes de elecciones, por favor. Totalmente. Tienen Y compromiso en esta ahora, parte, Marco. gracias. Bueno, no, les pido su confianza. Como todo hombre, con virtudes y defectos. Todos, todos. Nadie es dueño de la razón absoluta y nadie es el salvador de esta patria. No, no, los procesos de cambio se dan paulatinamente, sobre todo con principios de educación, pero les pido su confianza, les pido su apoyo. También les pido que no se permitan engañar. Todo lo que se repite a veces en las redes sociales, hay que verificar las fuentes, porque las redes sociales están inundadas de contenidos que te manipulan, que te malorientan. Acuérdate, con Donald Trump, ¿te acuerdas que decía que la señora Hillary Clinton iba a una pizzería y se reunía con otros pedófilos? Y había gente que lo creía. Lo creí. Increíble. Ajá. El pizza, ¿cómo le llamaban? El pizza gate, algo así. Sí, Pizzagate. Y luego todavía después de la elección había gente que lo sostenía. Incluso una persona se fue a la pizzería con un arma larga. Creo que lo mataron ahí. Porque él iba a descubrir el Pizzagate. O sea, fíjate el nivel de manipulación que se hace con las redes sociales. No permitan que te engañen. Siempre consulta las fuentes. Revisa lo que se dice, una u otra versión, para que tengas un mejor criterio y no te permita ser manipulado. Porque lo más triste de la inteligencia humana es que te manipulen, Totalmente. es que por atrás te orienten, ¿verdad? Eso es lo más triste de la mente humana. La mente humana tiene que ser capaz de discernir los hechos, de escucharlos, de analizarlos. Entonces, bueno, yo les pediría su confianza, les pediría su apoyo, ojalá que me lo puedan otorgar. De acuerdo. Y Y es aquí nos importante veremos que vayan a después, votar, sin duda. que voten. ¿Sabes? Es bien importante que este sector de la población salga a votar, porque te voy a dar un dato. Los sectores más acomodados votan copiosamente. De cada 10 electores salen a votar en promedio 6. En aquellos sectores menos acaudalados, en condiciones económicas distintas, de cada 10 solamente votan 4. Eso hace una gran diferencia. Estos sectores votan generalmente por el PAN y aquellos sectores votan generalmente por Morena, pero votan en menor intensidad. Hay que salir a votar porque saliendo a votar tienes voz, te hacen caso, te escuchan. Las obras no solamente se van a las zonas en donde puede invertir el PAN, sino se van a las zonas en donde se requieren. Y yo tengo confianza que en la medida que se vote te da poder, te da oportunidad de que tu voz se escuche. Por eso yo invitaría a estos sectores particularmente a participar, a votar más. ¿Mm? Claro, totalmente de acuerdo. Don Marco, la gente que quiera estar más al pendiente de su campaña de estos días de cierre, ¿tiene redes sociales? ¿Cómo lo Sí, pueden sí, sí. encontrar? Marco Quesada. Marco Quesada en todas sus redes. Sí, tengo la página de amigos del Facebook Ujú. y la página, la fanpage se llama. Ajá, la fanpage, así es. Y luego en el TikTok también. Ahí Ah, tengo algunos. excelentes, entonces No, no, sí, TikTokazos. sí, 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 tengo algunos, algunos. No soy tan experto yo en manejarlos, pero ¿sabes qué? Me ha sorprendido las redes. Por ejemplo, Andrea Chávez. ¿No la has Ah, visto? claro, claro, Es un fenómeno de redes, pero total, también de comunicación. así es. Y es una mujer que conecta muy bien con la población. Yo Mucho, estoy muy muy bien. contenta. Tiene mucho futuro, Andrea. He recorrido con ella las calles y fieras cómo tiene ese feeling y cómo la gente la sigue y creo que fundamentalmente las redes juegan un papel muy importante para que ella pueda presentarse y lo hace muy bien. Es una mujer muy inteligente, muy joven, ¿eh? De Y acuerdo. además muy brillante en el manejo de la comunicación. De acuerdo. Y da gusto que gente como Andrea, como usted, como su esposa Lucía, que si el día de mañana le toca que ustedes sean los representantes en sus cargos, saber que estamos en muy buenas manos. Ojalá que así lo Entonces, piense la gente. aquí tiene su casa, Marco. Cada vez que Gracias. usted guste regresar, está abierta la invitación y de verdad fue un honor haberlo tenido aquí en el programa, Al Marco. contrario, el honor es mío. Muchas Muchas gracias. gracias, saludos a toda su familia, Marco. Igual. Gracias. Gracias.